desde la cima del Popocatépetl. La historia como está escrita y el punto de vista desde sus entrañas. Un podcast de divulgación. La academia, dejémosla para los intelectuales. Con Verónica Hernández. Porque no se puede amar lo que no se conoce y no se cuida lo que no se ama. Conocer la historia me hace querer mi cultura. Además, Carlos Velázquez. Si la historia es nuestra herencia, que ella ayude a mi formación como heredero de esta cultura. Y Marcelo Velázquez. Pasión es algo que nos hace falta, y fue pasión lo que formó este pueblo que acaba de cumplir su segundo centenario. Síguenos en iVoox y YouTube por nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial cada domingo por la mañana. Ahora echemos un vistazo a nuestra historia desde la cima del Popocatépetl. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto estar de nuevo en su compañía. Estamos transmitiendo desde la cima del Popocatépetl y ustedes nos están escuchando vía YouTube o iVoox en este trabajo periódico en el que trabajamos para darnos un paseo por nuestra historia, la historia de México, con una visión muy particular que para nada tienen que compartir. No imponemos conocimiento, pero sí compartimos nuestro punto de vista. Y este no es eurocentrista. Estamos tratando de entender nuestros orígenes, que incluyen en mucho los valores europeos en la formación de lo mexicano, pero subyacen los valores indígenas en nuestra cultura. Y estos valores no están siempre a la vista, los tenemos que descubrir entre líneas. Y por eso es que comenzamos este trabajo a profundidad de la historia de nuestro país que compartimos con ustedes. En el episodio anterior conocimos de una nueva rebelión en el Pánuco, causada por la manera tan salvaje y poco civilizada en que los conquistadores se comportaron con los naturales de esta zona, además de la aventura de Cristóbal de Olid en las Cibueras y su fatídico final, del que Cortés tardará mucho en enterarse, lo que ocasionará que para cuando la muerte de Cristóbal de Olid se dé, Cortés ya esté en camino a la hoy Honduras. Pero para llegar a este tiempo, antes, tendremos que conocer de 2 expediciones más buscando pacificar territorios. Hoy nos iremos en compañía de Bernal Díaz del Castillo y Luis Marín a Chiapas, y con Pedro de Alvarado a Guatemala. Tiras y aflojas que los conquistadores tuvieron que pasar para adueñarse de estas tierras que se encontraron a su paso y decidieron que eran propias. Tiras y aflojas que enfrentaron los indígenas para defender lo que les pertenecía, pero que no habían registrado ante la oficina de catastro de las coronas europeas. Lo que los puso en un problema de tenencia de la tierra frente a los dueños de todo lo poblable en el mundo por herencia divina. Por cierto, herencia de un Dios omnipresente que nunca se reveló en este lado del planeta y no otorgó los títulos de propiedad necesarios para demostrar la legalidad de la tenencia de la tierra por parte de sus pobladores. Cosas de la historia humana. ¿Qué les podemos decir? Sí, les podemos decir, comencemos.
Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos escriban. Tenemos para esto la página de Facebook Marcelo Velázquez Oficial, en la que pueden encontrar los enlaces hacia nuestros diferentes episodios, incluyendo la serie de la conquista y la historia del café, entre otros. Y en ella, en la medida que nos vayan escribiendo, iremos respondiendo a sus comentarios en tiempo y forma por este mismo medio. Pueden escribir directamente en nuestra línea temporal o mandarnos un mensaje. Recuerden que para nosotros su comunicación es muy importante. Podemos diferir en cuanto a los puntos de vista y nosotros respetamos completamente la libertad de disentir. Y nos lo pueden hacer saber siempre en los delimitantes del respeto mutuo. Les confirmamos, estamos para ustedes en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. ¿Cómo están? Soy Marcelo Velázquez y está conmigo el día de ahora Verónica Hernández, Carlos Velázquez. Y bueno, ya escucharon el resumen de lo que fue el capítulo pasado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o nos vamos directamente a la historia del día de ahora? A la historia, yo ya estoy comiéndome las uñas. Bueno, el día de ahora vamos a ver todavía. La vez pasada vimos lo que pasó con Cristóbal de Olid en las Cibueras. Pero en ese tiempo está pasando un tiempo, ¿verdad? O sea, Cortés lo manda y mientras nosotros fuimos a ver el recorrido de Cristóbal de Olid en las Cibueras, pues pasaron muchas cosas en el centro. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque pareciera, íbamos a ver que Cortés iba a las Cibueras, pero pues es que fue un proceso de tiempo muy largo en el que pasaron muchas cosas en México antes de que Cortés se viniera. Uh-huh. Simplemente nos enfocamos en el pedacito que tenía que ver con Cristóbal de Olid en su aventura en Honduras. Entonces lo que vamos a ver es lo que estaba pasando en el mismo tiempo. Ajá, todo lo que está pasando al mismo tiempo mientras nosotros andábamos en Honduras. En Honduras, ¿sí? Muy bien. Ok. Pues el asunto es que ¿se acuerdan de la Villa del Espíritu Santo? Lo que es ahora más o menos Coatzacoalcos. Esto es para que más o menos lo ubiquen. Coatzacoalcos es un río, el río está más o menos en el sur de Veracruz y en la desembocadura de ese río, en un área de como quien dice, donde el río llega al Golfo, uh-huh. Hay unas cosas que se llaman como vegas, que son las vegas, que son lugares como llanos pero muy verdes. Uh-huh. Muy verdes, de mucha agua, porque son lugares que se inundan muy fácilmente por el río, por cuando sube el río, y eso hace que sean muy fértiles allá. Y ahí habían fundado hace mucho tiempo, ya hacía 1 año o 2 años, habían fundado la Villa del Espíritu Santo, que es la villa que no sé si se acuerdan cuando llegó el gobernador que mandaron de España, al que no aceptó Cortés, que Sandoval dejó ahí, fundó y se fue a recibir al gobernador para luego llevarlo con Cortés, y por allí mismo llegó la esposa de Cortés, la que luego se murió de una gripa y... No, fue de un ataque de asma. De un ataque de asma, algo así. Bueno, esa villa la fundó Gonzalo de Sandoval. Ajá. En una de las tantas veces. Esto está como en el sur de Veracruz, pero está casi pegado al Golfo. Incluso la Villa del Espíritu Santo está muy cerca del río y eso les daba como fácil acceso al mar, pero sin estar a pie de playa, y allí fundaron esa villa. Entonces esa villa era como el centro de actividades de los españoles para conquistar todo lo que tiene que ver. Iban hacia la Villa del Espíritu Santo y bajaban a Oaxaca. Por ahí conquistaron Oaxaca, lo que es la ciudad de Oaxaca, que acuérdense que Oaxaca está más o menos en el centro de lo que es el estado de Oaxaca. Y el estado de Oaxaca está abajito de Veracruz, abajito de Puebla, abajito de... ¿cómo se llama? De Tlaxcala, toda esa parte es la parte de Veracruz y colinda con el mar. Entonces, a la mitad más o menos de ese territorio de Oaxaca, si lo ubican en el mapa, está la ciudad de Oaxaca. Pero está, pues, como muy pegada a la parte de arriba del mapa de la República Mexicana,
con respecto a Veracruz, o sea, está cerca de Veracruz. Ok. Y por allí iban, pero ellos conquistaron la ciudad, fueron y pelearon allá, ya platicamos eso, cómo estuvo, que llegaron y pelearon en unos cerros que había ahí para poderse quedar, y bueno, finalmente se quedaron con lo que era la ciudad de Oaxaca, que no era tan importante para los indios, pero que comenzó a ser muy importante para los españoles. Pero acuérdense que Cortés y los españoles conquistan pedacitos. Sí. Y esos pedacitos tienen como patas. Hagan de cuenta, llegan al centro y luego tienen como patas, como una araña. Y por esas patas llegan a otros poblados y van, ¿cómo se llama? Teniendo como el control de esos poblados. Pero Sí, entre pata y pata. Sí, por eso sería como a nivel red. Ajá. Tiene algunos espacios a los que no llegan. Muchos espacios que no llegan todavía. Han pasado 3 años de que cayó Tenochtitlán, entonces pues bueno, tampoco es tan fácil hacerte del control de un territorio total, tan enorme como es este país frente a aquello. Pero él iba como agarrando los centros más importantes de poder. Sí. Ok, entonces de la Villa del Espíritu Santo, lo que sigue es Tabasco. O sea, si nos vamos por el mapa como era, de Coatzacoalcos hacia el este sigue Tabasco. Y hacia abajo sigue Chiapas. Ajá. ¿Sí? Si se vienen por el lado de Oaxaca, si bajan por todo derecho por Oaxaca, de la Villa del Espíritu Santo hacia Oaxaca, si siguen más abajo llegan al mar y a un ladito está Tehuantepec y luego sigue el Soconusco. El Soconusco es la colindancia del estado de Chiapas. Es un terreno son unos terrenos muy verdes, muy llenos de agua y de selva y todo eso, que es lo que pega con Guatemala. Okay. El otro día nos fuimos hacia Honduras. Y acuérdense que nos fuimos por Cuba, bajamos por el mar y llegamos a Honduras, porque Honduras está terminando la península de Yucatán en lo que les dije que es como una mesa. Baja la península y sale una línea recta. Y esa parte plana del mapa es Honduras. Guatemala está abajo de Chiapas, pero del otro lado del mar. Acá estamos por el mar, por el océano Atlántico y acá estamos por el Pacífico. Entonces el Soconusco es el estado de Chiapas que colinda con Oaxaca hoy en día. Colinda con Oaxaca y ahí entra Honduras. Entra Guatemala. Esto que se los platico, obviamente en aquel tiempo no existía. El Soconusco era una sola área y contemplaba hasta Guatemala. Okay. Todo es un área geográfica. Es más, las culturas de esa parte de Chiapas y las culturas de Guatemala tienen más en común entre ellas que lo que tienen en común esas culturas con el centro de México. Okay. O sea, los indígenas de allá comparten más con los mayas y con esa cultura que con los mexicas. Aunque los mexicas habían conquistado ese lugar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los mexicas tenían influencia hasta Nicaragua? Que Nic Anáhuac, que quería decir hasta aquí llega el Anáhuac. Nic Anáhuac. Entonces, esas son las partes que vamos a ver. El asunto es que nos vamos a ver en este segmento, vamos a ver lo que estaba sucediendo con la Villa del Espíritu Santo. La Villa del Espíritu Santo ahí se fueron a meter a un chorro de españoles, porque todos juraban que esa iba a ser la ciudad. Porque estaba muy bien conectada con el mar, estaba en un lugar muy fértil, había mucha comida, había muchos valles, podían sembrar, podían tener ganadería, entonces dijeron, no, pues de aquí es que está bien cerquita del puerto, o sea, podemos llegar fácil a puerto, pero no estamos en el puerto, que eso es importante porque, bueno, no te llegan las desgracias que suceden en el mar directamente, entonces se pobló. Y de ahí repartieron ahí tenían su repartición de todos los pueblos de los alrededores de ahí. De la Villa del Espíritu Santo controlaban supuestamente Coatzacoalco, Citla, digo Coatzacoalco porque así lo escriben ellos, pero eso es lo que ahora es Coatzacoalcos. Coatzacoalco es el nombre español. Coatzacoalcos, como ellos le dicen. La historia de Coatzacoalcos significa el lugar donde se esconde la serpiente, pero tiene que ver con la leyenda de Tula de cuando Quetzalcóatl salió huyendo porque Huemac lo venía persiguiendo, o Huitzilopochtli lo venía persiguiendo cuando lo corrieron y que él se fue, y entonces llegó y se escondió en esa área, por eso se llama Coatzacoalcos, quiere decir
el lugar donde se esconde la serpiente. Y de ahí es de donde salió huyendo en una canoa y juró regresar para dirigir y volver a ser señor de todas esas tierras. Por eso se llama Coatzacoalcos. Esto es importante porque pareciera como que nuestro país lo pintaron los españoles. Y realmente, eso hay que decirlo, los españoles, como llegaron y se pusieron sobre un sistema económico que ya había y más o menos respetaron territorios, los territorios que hoy tenemos dentro de los estados tienen que ver mucho con los territorios que tenían los indígenas en su momento. Por decir, el Soconusco. El Soconusco es una parte no es Chiapas, es una parte de Chiapas, pero Chiapas tiene varias, ¿cómo se llama? Regiones. Y cada región tiene que ver con los indígenas que allá habitaban antes. Regiones culturales que se dividen porque así se dividían. No son un estado en el caso de Chiapas, porque serían muchas regiones y serían muchos estaditos, pero son como regiones en los cuales más o menos fueron. Entonces fueron divididas en función de sus orígenes culturales. Coatzacoalcos es eso, ¿sí? Entonces, desde ahí dirigían, según ellos, Coatzacoalcos, Citla, Cimatlán, Tabasco, Chontalpa, Cachula, Zoque, Chilenes y muchos otros pueblos. Estos que les dije son como los más importantes. Importantes, los que sonaban más. Todos estos pueblos que les acabo de mencionar son como estaban en encomiendas a los habitantes de la Villa del Espíritu Santo. Pero resulta que no podían, o sea, eran de nombre. O sea, llegaron, fundaron la Villa del Espíritu Santo y les dijeron, mira, tú te vas a quedar con tú te quedas con este pueblo, tú te quedas con este pueblo, este es para ti, este para ti, este para ti, estos indios te van a dar a ti y tú los vas a hacer, a ti te van a... Pero nadie les pagaba, los mandaban por un tubo. O sea, vamos a entender... Nada más para que nos quede claro, ¿cómo funcionaban las encomiendas? Una repasadita rápida. Llegaban ellos aquí y entonces les decían, tú quédate aquí y te doy este pedazo es tuyo. ¿Tú español? Ajá. Vas a tener este pueblo, sí, va a ser para ti. Okay. De aquí lo vas a hacer productivo, ellos te van a pagar tributo a ti y los vas a poner a trabajar para ti también. O sea, lo que les decíamos de la repartición de indios y demás. Entonces ellos tenían que pagarle tributo al rey porque eran encomenderos que cobraban los tributos para el rey. Y aparte tenían ese territorio, y en ese territorio ellos decían, vamos a criar ganado, entonces tenemos que cuidar el ganado y los indios les van a ayudar a cuidar ese ganado. Y entonces, de la renta de esa encomienda, ellos van a pagar sus impuestos, como quien dice, a Cortés para que lo mande a la corona. Ok. Pero pues resulta que no, o sea, imagínense, hagan de cuenta así como que yo llego ahorita a la cuadra, a la esquina a nuestra manzana, y te digo a ti, mira, tú vas a cobrar espacio del 2591 al 2245. Tú les vas a cobrar tributo, así, nomás, porque ya llegaste y porque tú... Porque me lo encomendaron. Ajá. Hay que entender esto. Cortés llegó y los indios le ayudaron a conquistar Tenochtitlán. Sí. El Imperio Azteca. Sí, o sea, pero yo te ayudé, tú quédate con eso es tuyo. Si tú quieres, pues ya te lo ganaste. Pero una cosa es que tú te quedes con eso y otra cosa es que yo ahora te tenga que pagar a ti porque tú te quedaste con eso y ahora dices que esto también es tuyo. Pues como que les cuesta trabajo. Los españoles lo tenían muy claro. Sí, es un tema muy difícil de entender hoy en día. No creo que sea un problema de los indios, de los naturales de aquel tiempo. Yo creo que hoy en día sigue siendo un problema. El asunto es que imagínense, el asunto es que ellos iban y cobraban y los indios no les pagaban. Y como no les pagaban y ellos seguían queriendo cobrar, lo que hacían era se les rebelaban y les hacían la guerra y los otros se enojaban y entonces les peleaban. Y total que, pues la gente de la villa... Un polvorín. Sí. Entonces mandaron a este lugar a un tal Luis Marín. Mandaron a Rodrigo de Nao, a Francisco Martín, a Francisco Jiménez y a Bernal Díaz del Castillo. Porque a Luis Marín
que era como el responsable de la villa del Espíritu Santo en cuestión de lo militar y de cobrar los impuestos, todo eso, se le ocurrió que en lugar de ir a pelear a los indios, porque ya los habían peleado mucho y nomás no podían hacer nada. No funcionaba. No funcionaba, no les hacían caso, los mandaban por un tubo y si les querían cobrar, se les rebelaban y los sacaban del pueblo y ellos seguían en su vida. Qué groseros los indios. Entonces a Luis Marín se le ocurrió, oigan, no miren, ya no hay que pelearlos. Vamos a ir a convencerlos por las buenas. En lugar de ir a pelearlos, vamos a tratar de convencerlos por las buenas de que nos tienen que regalar lo que nosotros necesitamos para vivir. Porque... Así, tal cual. Pues es que sí es el principio. O sea, obviamente, ¿qué iban a hacer? Ellos tienen que ir a convencer a los habitantes de esos pueblos de que son tributarios del rey de España. Y le tienen que dar un tributo porque lo tienen que mandar porque ellos son vasallos de él. Sí, o sea, eso es lo que desde España, o sea, lo que ellos como españoles entendían. Sí, pero es como si es eso. O sea, imagínate que llegue ahorita alguien aquí a la esquina que se para y te dice, ¿sabes qué? Este territorio es mío. Ah, sí, pero pues si yo vivo aquí desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero es que ahora es mío. Y me tienes que pagar porque tu rey, o sea, el rey de este lugar, el dueño de este lugar, que era dueño de esto antes de que tú supieras que él era dueño de esto, tiene que cobrarte. Ese es el principio, ese es lo que los mexicanos, o sea, los de México o los de este territorio entendían. O sea, estos llegan, dicen que esto es de ellos, pero pues espérate, ¿dónde estaban ellos hace no sé cuánto? Aquí vivían mis abuelos y mis tatarabuelos y aquí ha vivido toda la gente y ahora vienen y dicen que esto ya es de un señor y que hay que pagarle. Pero pues si acabamos de pelear por todos aquí, por la liberación, por liberarnos y ahora resulta que venimos a pagarle. Tan locos, o sea, vengo a cobrarte porque ¿qué entienden los indios? Quieren que les paguemos para que ellos se mantengan en lugar de ellos ponerse a trabajar allá en sus tierras que se ganaron y hagan algo. Ese es el principio. Entonces esa inteligencia de Luis Marín mandó a estos 4 a que fueran a convencerlos, a esos indios que antes lucharon con ellos para acabar con el Imperio Azteca, ahora no vienen a hacer una negociación de paz o miren cómo nos la llevamos bien, no, vienen a decirle que ahora están bajo el yugo del rey de España. Esos que pelearon con ellos unos meses antes o un tiempo antes. Ajá. Ahora vienen a decirles muy lindamente que paguen. ¿Y cómo les fue? Pues les fue como en feria. A grado tal de que se murieron 2 de ellos y Bernal Díaz del Castillo y otros salieron muy heridos y duraron como 21 días en regresar. Cuando regresaron después de 21 días que ya los creían muertos, ya habían vendido sus cosas, sus encomiendas a Bernal Díaz del Castillo. Si te acuerdas que le había dado Sandoval unas encomiendas ahí que él no había querido, que él había rechazado porque él quería seguir con... Pues esas el Luis Marín se las vendió porque ya estaban muertos los 4. Ya creían que se habían muerto porque ya no habían regresado. Pero pues resulta que no. Pues que regresan y que pues discúlpame, pero ya perdiste todo lo que tenías aquí porque pues ya las repartió. Te tardaste. Pero bueno, ese no es el asunto. El chiste es que el tal Luis Marín dice, no, es que no podemos hacer esto. Necesitamos someter a estos pueblos porque pues necesitamos someter. Entonces se va a México. Y va y le dice a Cortés que lo ayude porque necesitan hacer entrar en razón a este pueblo necio. Que no quiere darse, o sea, no quiere dar su brazo a torcer. ¿Qué? Pues Cortés le da unas cosas ahí, le da unos caballos y le manda algunos soldados. Tampoco crean que le manda la gran armada. El gran ejército, ni las grandes armas, ni nada. Ahí le da unas cosas y dice, pues llévatelos para que vayan y sometan. Pues van y se meten y hacen y bueno, logran medio pacificar, logra Luis Marín, llegan. Esta parte, ubiquen esto por donde estamos llegando. Caminamos hacia Tabasco, cruzamos el río Tabasco y bajamos hacia San Cristóbal de las Casas. Esa se llama... la Chiapas, eran los Chiapas, los indios de Chiapas, eran de los Chiapas porque vivían en una Chiapa. Esto es como un adelanto. Los españoles fundan la Chiapa de los españoles y los indios vivían en la Chiapa de los indios. ¿Sí? Por eso se llama Chiapas.
el estado de Chiapas. Porque son las dos Chiapas. Lo que ahora es la Chiapa de Corzo, que es donde está la salida al Cañón del Sumidero, donde se sube uno a los botes para ir al Cañón del Sumidero, y San Cristóbal de las Casas, que es la Chiapa española, la Chiapa de los españoles. Por eso San Cristóbal es colonial. Porque era la Chiapa de los españoles y los indios vivían en la otra Chiapa, en lo que ahora es la Chiapa de Corzo. Así se llama el municipio, Chiapa de Corzo, que está a un ladito de Tuxtla Gutiérrez. Ajá. Sí, ok. Entonces, por eso se llama Chiapas. Viene por acá, o sea, nos estamos yendo, mientras para ir al Soconusco bajamos hacia el sur por Oaxaca, llegamos al mar y caminamos hacia Tehuantepec, que es abajo en el Océano Pacífico. Aquí estamos por el Golfo, por la parte de arriba, por donde llegó Grijalva, por donde llegaron ellos, cruzan el río Tabasco y bajan hacia Chiapa de Corzo. Ok, aquí se ponen ellos y dicen, no, pues venimos. Y total que Luis Marín ahí les habla bonito y les dice que Dios y que la tiznada y que el rey y que todo eso. Y pues los otros le dicen, bueno, pues vamos a jugar un ratito, a ver si nos entendemos. A ver, bueno, pues ya no nos vamos a pelear. Vamos a ser amigos. Y bueno, quedan así como que va a pasar todo. Pero pues los españoles no tienen llenadera. Un grupo de españoles, un grupito de esos que iban a pacificar, llegan a un pueblo. No vamos a mencionar los pueblos porque no tiene sentido. Llegan a un pueblo porque ya no existen. Esos pueblos ya no existen. No se llaman igual. Por decir, si yo les digo la Chiapa de los españoles, pues si no les explico que es San Cristóbal de las Casas, pues no. Pero estos otros pueblos tampoco es que sean tan importantes como para que se los tenga que decirles el nombre y todo eso, ¿sí? Entonces el asunto es que llega y ese grupo de españoles se va y someten a un pueblo. Porque van a ir, como ya agarraron como el centro a la Chiapa de los indios, como que ya se hicieron amigos, entonces ahora van a convencer a los otros y los mandan. Y llegan y someten a otro pueblo. Y en ese pueblo le dicen al rey que pues que les tiene que entregar el tributo y que les tiene que entregar oro. Entonces el rey, porque los indígenas dentro de todo, a pesar de lo que tú quieras, no estaban como tan cerrados. Porque los españoles estaban poniendo un sistema que ellos ya habían vivido, pues. O sea, acuérdense que ganaron en el aspecto de que ya no tenían que entregar tributos de sangre. Y eso ya era mucha ganancia. Ok. Entonces, pues si llegaban y les decían, pues que dame, pues les daban. O sea, no era tan difícil en ciertos momentos, no era como tan difícil. Entonces estos llegan a ese otro pueblo y el rey les da, pero ellos querían más. Y dice, pues ya no tengo, como que ya no tienes. Entonces apresan al rey de ese pueblo y el pueblo se les echa encima. Y y eran los chiapas, los indios, los chiapanecas. Y se les rebelan. Ajá. Y esa revuelta empieza a extenderse y los vuelven a correr a los españoles como ya habían logrado, pero como esto se les antojó que querían más y no había suficiente, pues se me van chispando de aquí, que aquí no son bienvenidos. Y los vuelven a correr y se vuelven a ir. Ajá. El asunto es que esta zona de Chiapas tarda muchos años. Todavía van a mandar otro intento de pacificación. Y no van a conseguir nada. A Chiapas les cuesta muchos años lograr conquistar por lo agreste del terreno, porque son terrenos muy selváticos, sí. Hay sierra, entonces son lugares donde estos van y les hacen bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El asunto es que ahorita los querían la ventaja el que está acostumbrado a estar ahí, ¿verdad? Ellos conocían su terreno, los otros no lo conocían. Los españoles necesitan caminos, los indios no. O los caminos que necesitan los indios los conocen, los españoles no los conocen, porque los españoles necesitan caminos para caballos. Los indios necesitan caminos para ellos no tienen caballos. Acuérdense que aquí no hay animales de carga, no hay nada de eso. Todo se carga a lomo. Y entonces es una costumbre. Y en un territorio así donde llegas y todo es verde, pues llegas y les hacen y los indígenas se van. Porque en esto de las conquistas hay un lugar, una vez que llegan a un pueblo, el pueblo está vacío, no hay nadie, se van y luego se vuelve a poblar el pueblo, pero no les pudieron sacar nada. El asunto es que se regresan. Uh-huh. Y queda el lugar igual que como estaba al principio, pero
perdieron, en estas idas y venidas, perdieron muchos hombres y perdieron como unos 50 caballos o 60 caballos. Muchísimo. Tengan en cuenta que un caballo en esa época es algo así como decir ahorita un tanque de guerra o decir o así bajita la mano un jeep. O sea, cada quien póngale el valor, pero son cosas, o sea, los caballos eran como ir ahorita a la agencia de la Ford a comprarte el último modelo. O sea, había el caballo pura sangre y el caballo árabe y el caballo no sé qué, y entonces había caballos para guerra, había caballos para carga, había caballos para todas estas cosas, pero ya, fíjense, ya los caballos que hay acá, o sea, ya hay muchísimos caballos. Entonces, y todo eso cuesta. Y 50 son muchísimos. Muchísimos. Okay. Y muchos hombres perdieron también en estas entradas y salidas. El asunto es que regresan a la Villa del Espíritu Santo en la misma situación en la que estaban antes. Lo único nada es... más tristes. Ahorita no vamos a hacer ya nada, no vamos a hacer incursiones a tratar de conquistar aquellos territorios porque no tiene ningún sentido. Y se paran, dejan de ir a buscar someter esos pueblos y se quedan con el espacio que ellos tenían en su lugar. Más adelante van a seguir hasta cuando Cortés pase por ahí para ir a las Cibueras, es que van a volver a incursionar hacia ese lugar. Hacia Chiapas. Esto está sucediendo más o menos a Cristóbal de Olid lo mandaron en octubre del 23. Ajá. Lo mandaron a Cuba. Fue cuando lo llevaron se fue al mar para embarcarse a Cuba porque allá iba a agarrar los barcos para que ya había mandado comprar Cortés provisiones y todo eso para que entonces él bajara a lo que es ahora Honduras. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Sí. Esto más o menos está pasando como en noviembre. Okay. Que fueron para llevar, o sea que empezaron la primera parte. En esto pasa tiempo, van y hay las revueltas, luego dicen no hay que convencerlos, todo eso pasan meses, ¿sí? Ok. Vamos a ir a corte y regresamos con Pedro de Alvarado. Muy bien. Coatzacoalcos es hoy una ciudad y fue uno de los puertos más importantes del sur de México, ubicada en el estado de Veracruz junto al río que lleva el mismo nombre. Coatzacoalcos significa en el náhuatl lugar donde se esconde la serpiente. Su nombre se debe a una antigua leyenda que cuenta que en el año 947 Quetzalcóatl llegó a esta ciudad y a bordo de una balsa navegó a través del río hasta perderse en el horizonte bajo promesa de regresar un día. Los seguidores de Quetzalcóatl se quedaron en ese lugar esperando el retorno de su líder. Así es como aparecieron los primeros asentamientos en la región. Escribe el padre Mier que cuando Quetzalcóatl llegó a Cholula perseguido por Huémac, aquel se dirigió a la costa posiblemente con el fin de embarcarse, habiendo llegado precisamente a ese poblado, en cuyo lugar lo perdió Huémac. Fue entonces que a este poblado se le dio tal nombre, que debió haber sido Coatzacoaxi, siendo su significado el siguiente: Coatl en alusión a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada; Tzacuayi, que significa lugar que oculta o encierra algo; y Co, que significa en. Su significado sería lugar en que se oculta o encierra Quetzalcóatl. Durante la conquista española a principios de 1520, Diego de Ordaz exploró y sondeó el río Coatzacoalcos en busca de oro. Más adelante, por instrucciones de Cortés, en algún lugar de la gran extensión de terreno comprendido entre el río Coatzacoalcos e Iguatlán del sureste, entre los ríos Teapa y San Antonio, probablemente estuvo el poblado indígena que los historiadores de la conquista dicen haber conocido y que se llamaba Coatzacoalco. Gonzalo de Sandoval y varios capitanes conquistaron dicho poblado y fundaron la Villa del Espíritu Santo en junio de 1522, en un lugar río arriba y sobre la margen derecha, cerca del actual Barragantitlán o Paso Nuevo, que es actualmente jurisdicción del municipio de Ixhuatlán del Sureste.
Esta villa del Espíritu Santo sirvió de guarnición para dominar y pacificar toda la provincia, que se convirtió en el centro de una extensa área que comprendía el sureste del estado de Veracruz, Tabasco y parte de Chiapas, Campeche y Oaxaca. En el orden religioso quedó adscrita al obispado de Oaxaca. Durante los siglos XVI y XVII fue cabecera de la alcaldía mayor, trasladada después a Acayucan porque el trabajo forzado y las enfermedades abatieron la población, al grado de que a principios del siglo XVIII la Villa del Espíritu Santo casi desapareció. Hoy es la ciudad más importante y desarrollada del sur de Veracruz. Su desarrollo se ha generado por el establecimiento del puerto de altura y por el auge de los complejos petroquímicos de Pajaritos, Morelos y Cangrejera. Nosotros continuamos promoviendo la música de Aura en el Espejo y hoy les compartimos la pieza El conocimiento de los equinoccios y los invitamos a conocer más de su trabajo siguiendo los enlaces que de este autor tenemos en la descripción del podcast. De Aura en el Espejo escuchamos El conocimiento de los equinoccios. Están escuchándonos posiblemente vía iVoox, en el canal Marcelo Velázquez Oficial. En esta plataforma tenemos el más completo archivo de nuestros programas, como La historia del café, un acercamiento a la Odisea de Homero en 3 episodios muy entretenidos. También a varios libros, como El viejo y el mar, La peste de Cadmus y varios otros. Los invitamos a que nos visiten y disfruten de nuestros diferentes trabajos. También se pueden suscribir y en cada audio pueden dejarnos su opinión y comentarios. Recuerden, en iVoox, el canal Marcelo Velázquez Oficial. Nada más aclarar una cosa. Cuando me refiero a los españoles que tienen llenadera, estoy hablando que no tienen llenadera, estoy hablando de los españoles de la época
de los conquistadores. O sea, estás hablando de los conquistadores. No personalicemos las cosas, estamos hablando de historia. La estamos interpretando desde nuestro ser mexicanos, pero nada tenemos en contra de los españoles. O sea, ni los españoles que están ahorita vinieron y nos conquistaron, ni... No, o sea, eso ya pasó. Simplemente estamos leyendo la historia a los ojos de nosotros. Sí. Es lo único que estamos tratando de hacer. La historia como está escrita, con gente con apellidos españoles, con nombres españoles, castellanizados, europeizantes, todo lo que tú quieras, es la historia que tenemos escrita. Esa historia es la que estamos leyendo entre líneas. Y cuando me refiero a los españoles no tienen llenadera, no me estoy refiriendo a los españoles de ahorita. Gracias por la aclaración. Es, en general, a los españoles de aquella época que vinieron. Eso eran los que no tenían llenadera. O sea, venían y les decían, ahí está el oro, y decían, no quiero más. Pues es que ya no hay. Pues, como que no, entonces te agarro preso para que me des más oro, y entonces se enojan y se les echan encima. Te mato para que me des más. Ajá, así funciona. Sí, matando a la gallina de los huevos de oro. Bueno, el asunto es que, como para diciembre de 1523... Sí. Acuérdense que en este tiempo es cuando Cortés va y entrega ¿cómo se llama? El pánuco. Que les pacificado. Es cuando les entrega el pánuco pacificado en este tiempo. Es para que más o menos ubiquen cómo todo lo que hemos visto a lo largo de muchos capítulos, están pasando muchas cosas, acaba de suceder. O sea, claro. Tenemos 2 años que acaba de suceder la caída de Tenochtitlán. Entonces todo está rápido, todo vive con una intensidad de novedad. Sí. Cuando llegue el virreinato, las cosas van a ser mucho más lentas, porque son 300 años, pero ahorita son 15 años en donde pasa todo. Entonces esto es para que más o menos lo ubiquen. Por ese tiempo que ya pacifica el pánuco, es que Cortés, acuérdense que él ya tenía planeado mandar a conquistar las Cibueras y Guatemala. ¿Por qué? Pues porque ya oyó que andan por allá abajo ya expulgando los españoles, y él no quiere que se metan con su territorio. Mientras más territorio tenga asegurado en conquista, más le pertenece. Exactamente, más gobierna él. Sí, claro. Y por lo tanto se hace de más. Acuérdense que él está buscando ser virrey. Ahorita todavía no se ha mencionado nada, pero es su ambición. Quiere pertenecer a la corte de la corona española. Y él quiere ser uno muy importante. Entonces, Cortés está hinchando de dinero. O sea, se está hinchando, pero hinchando de dinero en cantidades estratosféricas. El problema es que no lo ven. O sea, no lo ven. ¿Quién? El gobernador de Jamaica, ninguno de ellos. No ven lo que tienen, siempre quieren más. O sea, el gobernador de Jamaica se viene a conquistar el pánuco teniendo la isla de Jamaica para él y se muere. O sea, y se muere. Pero no se conformaba con Jamaica. No, también acá. Diego Velázquez tenía todo Cuba. No, quiere también este pedazo. Cortés tiene México. No, quiere más. Sí, o sea, y antes de que lleguen otros. Porque si me quitan otro pedacito... Pero acuérdense que se le vino toda la bronca del pánuco con lo de Garay, y entonces suspende la ira. Pero ya ahorita entregó el pánuco. Todavía aquí no se muere Garay. Garay se va a tardar 1 año más en morirse. Ahorita él acaba de entregar. Nosotros estamos viendo lo que está sucediendo. Entonces, Cortés manda, ya dice, ok, y ahora sí, y es cuando manda a Cristóbal de Olid, y ahora en diciembre manda a Pedro de Alvarado a Guatemala. Pero acuérdense, a Cristóbal de Olid, cuando le llega el chisme de que mandaron a Alvarado a luchar con él porque se rebeló. Pero Cortés no se ha enterado. ¿De que se rebeló? De que se ha rebelado. Ahorita en este momento ni siquiera, es más, en este momento en que él manda a Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid ni siquiera se ha rebelado. No ha comenzado a hacer nada. Han pasado 3 meses 2 meses de que se fue. 2 meses y algo. Todavía no empieza la conquista. Se duró como 1 mes y pico en Cuba. Y luego de ahí se baja. Y acuérdense que cuando llega, él llega negociando con el de al lado, con el de Nicaragua, lo que va a ser luego Nicaragua. Y luego se hacen amigos y empiezan a conquistar. Y al principio él empieza a hacer todo lo que Cortés le dice. Hasta que ya más o menos ubica cómo está, que ya tiene a de amigo, que ya tiene a dice, ahora sí voy a hacer, pero
Cuando se va Alvarado, Cortés ni está enterado. Manda Alvarado como con 300, como con 200 caballos y 300 arcabuceros y así a este sí le da un ejército más o menos interesante y va a conseguir aliados en el trayecto hacia allá. No se los puede llevar de aquí porque pues son amigos de los de Oaxaca y todo eso, ¿sí? Entonces, mientras él llega hasta Oaxaca y baja y pasa de Oaxaca y llega a Tehuantepec, ahí no pasa absolutamente nada. Todo es miel sobre hojuelas, todo está suavecito y lo quieren mucho. El asunto es cuando ya pasa de Tehuantepec, ahí le hacen como tantito la guerra y entonces él se enoja y se pelean y luego vienen y le dicen, ay, no se preocupe, sí, somos amigos, no nos vaya a hacer algo porque... Les dio miedo. No sé si les dio miedo o simplemente no entendían. El asunto es que se alían con él y le dicen que no se preocupe. Estamos en Oaxaca. Tehuantepec es todavía Oaxaca. Lo que vende a ser, estamos ubicándonos en geografía actual, pero va hacia el Soconusco. El Soconusco es una zona de sierra, ahí está una parte de la Sierra Madre Oriental. Cuando llega al Soconusco, ahí empiezan los altercados, empiezan a tener problemas y empiezan a tener que pelear y pelear y pelear. Y él se va metiendo, el Soconusco está pegadito a Guatemala, ¿sí? Pero en esta parte, los indios se le rebelan mucho. Y lo que hace Pedro de Alvarado es que Pedro de Alvarado va arrasando. Acuérdense que este tipo es sanguinario. Y donde no encuentra las cosas facilitas, va acabando, va limpiando pueblos y va haciendo matadero de gente, pero le prestan batalla. El asunto es que cuando llega a Guatemala, en este lugar, pues la ciudad también es como una cultura más o menos grande. Son herederos como de los mayas. Entonces, pues no son así como que cualquier asentamiento. Ajá. Tienen un poco más de cultura. Entonces, en este lugar, él encuentra lo que los indios se le rebelan. Y entonces empieza a dominarlos, empieza a ganarles y empiezan unos a decirle, ok, entonces los domina y se hacen. Pero entre ellos mismos, entre los indios, tenían broncas entre ellos. Y Pedro de Alvarado se da cuenta de que están divididos. Entonces lo que empieza él a hacer es a reforzar a un indio para luego aliarse con ellos y con esos indios ir y luego pelear a los otros, pero jamás hermanar a los indios, que se mantengan separados. La divide y vencerás. Exactamente, eso es lo que va haciendo Pedro de Alvarado. Aquí cuentan que cuando entran a esa zona del Soconusco, los indios llevan a una señora, una india muy gorda, que era como una hechicera. Ajá. Que les ayudaba para que ganaran las batallas. Y al parecer esto es algo que acostumbraban las culturas de esa zona, porque Bernal Díaz del Castillo platica cuando a él lo mandaron a pacificar Chiapas, o sea, lo que es la otra parte, también se enfrentaron con eso, con que llevaban unas indias gordas, una india gorda a los pueblos para que los ayudara en la... Mira nomás, y hoy en día tan despreciadas y tan en mal lugar que están las gorditas. Pues eran hechiceras. ¿Ya? ¿Ves? Bueno, el asunto es que logran llegar, como quien dice, hasta una ciudad que se llama déjenme ubicar Quetzaltenango. Ahora esa ciudad sigue existiendo en Honduras. ¿En Honduras? En Honduras sigue. Y se llama así. Bueno, la ciudad, sí, es la ciudad de Quetzaltenango. Y esa zona, obviamente, no es ese lugar, exactamente, pero es esa zona, donde está más o menos. Esto está muy pegadito a lo que viene a ser la frontera de ahora de Chiapas de México con Guatemala. Está poquito abajo. Ya se metió, ya cruzó el Soconusco, ya fue arrasando ahí y llega a Quetzaltenango. Cuando llega a Quetzaltenango, los de Quetzaltenango le dicen, no, aquí no pasa nada. O sea, aquí lo queremos mucho a usted. Los respetamos mucho a ustedes y demás. Acuérdense que los indios también están buscando, ellos tienen broncas con otros pueblos y dicen, pues nos aliamos con estos
y podemos acabar con nuestros enemigos. Ajá. Eso ha sucedido. Acuérdense que estábamos llenos, no éramos un país o no era un país, eran muchos paisitos chiquitos, muchas suizas, así para que los europeos nos entiendan que no los países chiquitos, esos que aquí les llaman cacicazgos, eran países porque Suiza era un reino. O sea, eran reyes. Entonces, acá eran caciques, no, también eran reyes. De paisitos así chiquitos, ¿sí? Que tenían problema con sus países a un lado, como Suiza con el norte de Italia, y Suiza con el sur de Alemania, y Suiza con el oeste, con el este de Francia, y así que han tenido, y que siempre están como peleándose unos con otros, y que ahora este pedacito es mío, que luego no, fíjate que no, que nada. Aquí sucedía lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, ellos ya habían tenido tiempo de dirimir tantito sus ideas, y acá, pues no. Acá todavía estaban en el tiempo de Carlomagno, que llegaban y decían esto es mío, y luego se moría Carlomagno y se volvían a dividir. Así pasaba. Llegaba un emperador o un rey y decía esto, yo me anexo esto, pero luego ese rey se moría y le dividía a los hijos, o los hijos se peleaban y se dividían otra vez los reinos y demás. Así llega Quetzaltenango, y los de Quetzaltenango tenían un problema muy serio con los de Utatlán. Y le dicen, no, o sea, nosotros no tenemos ningún problema. Ayúdenos usted a mantener a raya Utatlán, y usted aquí va a tener un aliado muy fiel, cercano, muy fiel a ustedes. Esto se lo están diciendo a Pedro de Alvarado. A Pedro de Alvarado. Y entonces Pedro de Alvarado dice, ok, vamos a aplacar a los de Utatlán. Entonces los de Utatlán le mandan a hablar a Pedro de Alvarado. Le dicen que el rey de Utatlán le dice que si no quiere ir a visitarlo, que lo va a recibir y no sé qué tanto, para que platiquen. Y Pedro de Alvarado dice, pues hay que vernos. Los de Quetzaltenango no tuvo problema con ellos. Se va a Utatlán. Y aquí llega, y como que Utatlán era más fuerte que Quetzaltenango. Entonces llega, y cuando llegan el pueblo está como muy cerrado. Entonces le ofrecen un lugar para que se queden a dormir ellos ahí, y resulta que él dice, no, esto está muy encerrado, no nos vayan a hacer algo aquí. No me fío. Ajá, entonces mejor me voy a quedar afuerita. No sé si esto les suene a algo como que ya había pasado. Es una historia que ya había pasado. No, mejor me quedo afuerita, porque no vaya a ser que nos quieran hacer algo. Entonces se va afuerita, pero como es una zona de guerra, están peleándose los de Quetzaltenango con los de Utatlán todo el tiempo. Entonces hay muchos soldados, hay muchos guerreros, y a Pedro de Alvarado le da como cosa, ¿cómo que hay tantos guerreros aquí? No nos vayan a hacer algo también aquí afuera. Entonces Pedro de Alvarado le manda a hablar al rey de Utatlán, y traen al rey de Utatlán. Pero como él no había aceptado la invitación, el rey va como molesto. Y Pedro de Alvarado, curiosamente, ya ves que finísima persona él, que participa en todos los protocolos de buena conducta y de urbanidad y de civismo que los españoles trajeron, porque acuérdense que ellos venían muy civilizados, muy civilizados. No sé por qué noto un poco de sarcasmo. No es sarcasmo. Ahorita vamos a ir bien, vamos a ver qué pasa. Entonces le manda a hablar al rey, y el rey viene a verlo, pero como molesto porque ¿no aceptó la invitación? Pues le está despreciando, le está diciendo, le estamos recibiendo acá adelante, y pues que apresa al rey. Qué caray. Y que lo mata. Qué caray. ¿Así? Aquí entra una discrepancia, y esto así como se oye, que se quedan así como, porque Carlos se quedó como que lo mató, así nada más porque sí. Pues sí, así lo mató nada más porque no vaya a hacer algo contra él. Esto mismo, ¿se acuerdan que había hecho en Tepeaca Pedro de Alvarado cuando fundó la Villa Segura de la Frontera? Que lo invitaron a pasar, y que él entró, y que le dijeron, oye, no, pero es que aquí no vayas, se me hace que te van a querer hacer algo. Y entonces él se sale y dice, no, me van a hacer, y le manda a hablar al rey, y lo apresa, y le exige que le dé oro, y lo tiene preso hasta que el rey se muere. Se muere del coraje de todo, o lo mata ahí.
La historia dice que se muere como del coraje. De la indignación. Ajá, yo no sé si estaría muy viejito o si Pedro de Alvarado lo mató o algo. No sabemos. Pero en este caso lo mató. Pero siempre existe el lavadero de imagen. Puso la pistola coraje y se murió del coraje por eso. Aquí el asunto es que en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, platica Bernal Díaz del Castillo que Fray Bartolomé de Olmedo pidió a Alvarado que quería ver si podía enseñarle y predicarle la fe de Cristo para le bautizar. Y el fraile pidió un día de término, y no lo hizo en 2, pero al fin quiso Jesucristo que el cacique se hizo cristiano, y le bautizó el fraile. Y pidió a Alvarado que no le quemasen, sino que le ahorcasen. Y el Alvarado se lo concedió, y dio el señorío a su hijo. Mucho tiempo después, uno de los descendientes de Bernal Díaz del Castillo, porque Bernal Díaz del Castillo terminó como asentándose en Guatemala, y uno de los descendientes tiene el original de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que escribió de puño y letra Bernal Díaz del Castillo, y en esa dice: pero el historiador capitán don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, natural, vecino y regidor perpetuo de la ciudad de Guatemala, descendiente de Bernal Díaz del Castillo y que en su poder tenía el original de la obra de este, dice en su Historia de Guatemala o Recordación Florida, escrita en el siglo XVII y publicada por primera vez en Madrid el año de 1882, No consta en todo el capítulo 162 del original borrador de mi castillo que el rey Sequechul, al tiempo de morir, se redujese a nuestra santa fe católica, ni que recibiese el bautismo, ni menos que se le diesen por adelantado don Pedro de Alvarado 3 días de término para instruirse en los sagrados misterios de nuestra religión, ni que se conmutase la sentencia en que se le diese garrote y no fuese quemado, porque de la pronunciación de la sentencia a la ejecución de ella no hubo intermisión de tiempo, y le quemaron luego a la hora de la misma sentencia jurídica. Y se opone a esta verdad del original lo que se dice en el capítulo 164 de lo impreso a diligencia del padre maestro Fray Alonso Remón del Orden de Nuestra Señora de la Merced, en que también hallo adulterado el sentir de mi verdadero autor y progenitor, añadiéndole en esta parte lo que no se halla en este borrador de su letra y autorizado por su propia firma, comprobada con las que se hallan suyas en los libros de Cabildo y con otras que hay en nuestro poder. La publicación no se hizo en vida de Bernal Díaz del Castillo. Él la escribió pensando que la iban a publicar, pero tardan como 100 años en publicar la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y cuando la publican, le arreglan muchas cosas. ¿Por qué? Porque Pedro de Alvarado quedó como gobernador de Guatemala. Y entonces, ¿cómo vas a decir? Esa es mi interpretación de por qué se hizo esto, por qué se hizo. No te dicen por qué. Simplemente hay del original al impreso, hay una diferencia para beneficiar la imagen de Pedro de Alvarado. Y se entiende que es por el hecho de que iban a dejar a Pedro de Alvarado como o sea, es el gran hombre de Guatemala, porque fue como quien dice, el fundador del país. Acuérdense que todos estos países, pues los fundaron los españoles. Guatemala no existía, o sea, no existía como Guatemala lo como entendemos tal. Ahora. Ajá. Como México no existía como lo conocemos ahora. Entonces, pues en la historia Pedro de Alvarado tiene una importancia y no pueden llegar y decir que mató a los que eran los antecesores con esa grosería. Los naturales, porque pues son parte también de su historia. Entonces le trataron de arreglar tantito, aparentemente. Esta polémica llega hasta 1880 y tantos, en que
le dicen, espérate, no, es que en el original no está así. Alguien que hizo la historia de Guatemala, revisando los documentos, descubrió eso, uno de los descendientes de Bernal Díaz del Castillo, que dice que la persona que autorizó la copia la modificó, porque no hay manera, o sea, eso no está en un capítulo equivocado, que no es el capítulo original. Esto está en el capítulo 164 y en el original de Bernal está en el 162. Y el capítulo en el 164 del original se contrapone con lo que dice el original, y lo cambiaron para hacerlo más amigable. Un poco más amigable. El asunto... Entonces sí estaba mal Pedro de Alvarado, porque si tenemos una mala imagen de él, porque era muy sangriento, y aparte lo que tenemos es modificado para que se vea bien. Sí, no, sí. Los mismos españoles de la época, los mismos... Pedro de Alvarado es el causante de la matanza del Templo Mayor. Que ahí no hay, o sea, no hay forma, no hay excusa, no hay nada que en un momento dado lo pueda hacer. Él dijo, es que él lo único que decía... Me quieren matar. Y en el caso del Templo Mayor fueron los tlaxcaltecas. El caso de Tepeaca fueron los... Ay, no me acuerdo, pero fueron los otros, o sea, unos indios que iban con él eran los que le dijeron que lo iban a... ¿Cómo se llama? Lo que le iban a hacer una redada y lo iban a matar en la noche, y por eso él se sale del pueblo y acampa afuera. Y aquí fueron los de Quetzaltenango los que le dijeron que le iban a hacer algo si se quedaba dentro del pueblo. Eso dice él. Claro. Y entonces, el asunto es que en los tres casos él se suelta haciendo una matadera de gente, y aquí se suelta haciendo una matadera de gente. Y después de lo que queda, agarra y hierra a todos los hombres que quedaron, y todas las mujeres las hierra y le paga el tributo del rey, porque son esclavos de guerra. Esclavos de guerra. Nadie le peleó. Lo invitaron, pero fueron esclavos de guerra. Entonces hace matadero de gente. Hierra errarlos es convertirlos en esclavo. Paga el tributo de esclavos que tiene que pagar a la corona, o sea, se le da al gobierno la cantidad de esclavos que necesita para hacer las cosas que tienen. Reparte indios entre sus soldados. ¿Para qué les reparte esclavos a los soldados de él? Pues para que los vendan y obtengan dinero vendiendo esclavos. Es maravillosa la civilización que nos trajeron, ¿no? Sí, o sea, y es la historia pues es la historia. Así es, no la vamos a cambiar esa porque nosotros pensemos otra cosa. Eso fue lo que sucedió. Sí. Pero funda, como quien dice, pacifica Guatemala. Acuérdense, palabra pacificar. Fui a pacificar. En todos los casos significa fui a matar indios. Eso significa pacificar. No más. Es decir, era como quitar como los obstáculos. O sea, estos que viven aquí son un obstáculo para que nosotros podamos habitarlo. Entonces, pues pacifiquémoslo. Ajá. Y hay que entender una cosa también. A lo largo de mucho de la historia de eso te platican que Cortés siempre estaba en contra de que hicieran esclavos y todo. Cortés tenía mucho miedo. Cortés vivía aterrorizado. Es un tipo que estaba paranoico todo el tiempo. Sí, o sea, es que quería mucho a los indios y se enamoró. No se equivoquen. No le pongan cosas a lo que no es. El tipo sabía que en México había muy poquitos españoles, y que donde toda esa turba de indios los hartaran y se les voltearan, no iban a salir vivos. Han pasado 2 años. O sea, ¿qué habrá? 5,000 españoles, 10,000. Yo no creo que haya 10,000. Y estos los están hartando. Entonces él no quería que los hicieran esclavos, porque entiendan una cosa. O sea, que nos quede bien clara una cosa. Cortés sí sabía que los indios de este territorio no sabían lo que significaba la esclavitud que significaba para los españoles. Y eso era impensable aquí, porque la esclavitud aquí no era eterna. Tú podías comprar tu libertad y tenías medios para comprarla. No era como
así como decir, bueno, si tú vas a ser libre si me juntas $1,000,000. O sea, era alcanzable, porque la gente se volvía esclava porque debía. Tú debías dinero y entonces no podías pagarlo y pagabas con tu trabajo, con tu vida, un tiempo y al término de ese tiempo eras libre otra vez. Los indios de aquí no eran esclavos de nadie, vivían libres. Acuérdense que los de Tlaxcala vivían en los cerros porque ellos no se podían. Ustedes llegan a la ciudad de Tlaxcala y la ciudad de Tlaxcala está en un pozo, en lo más bajo del valle. Y los indios vivían en los cerros que están alrededor, en las partes altas del cerro, porque no concebían la vida adentro de un hoyo, porque ellos estaban acostumbrados a respirar el aire, o sea, vivían una libertad. Y Cortés sabía que ya para este momento él ya entendía lo que significaba para los indios la esclavitud, y eso, donde se hartaran se les rebelaban, y son muchos. Y Cortés siempre caminó en el filo de la navaja, sabiendo que donde esa cantidad de gente se le rebelara, se le iban a venir encima y no la iba a librar. Aparte, vamos a ir a corte y ahorita que regresemos vamos a ver una cosa que también era bien importante de por qué es esto de ser tan reacio Cortés, por esto que les estoy diciendo, a esclavizar a los indios. Vamos y regresamos rápido. El Soconusco es una región histórica, cultural, económica y actualmente de manera oficial una región económica que pertenece al estado de Chiapas en México. Históricamente el Soconusco comprendió la zona al sur de la Sierra Madre de Chiapas entre el Istmo de Tehuantepec y el río Tilapa, cubriendo la totalidad de las actuales regiones del Soconusco e Istmo Costa y partes de la región Sierra Mariscal, el estado de Oaxaca y el departamento guatemalteco de San Marcos. En épocas precolombinas, este territorio fue ocupado por pueblos mixezoqueanos. Todos estos fueron finalmente conquistados y sometidos por pueblos nahuas, volviéndose un territorio tributario del Imperio Azteca hacia final del periodo posclásico. El conquistador español Pedro de Alvarado pasó por el Soconusco con una fuerza considerable en 1523, en el camino a la conquista de Guatemala. El ejército de Alvarado incluía veteranos experimentados de la conquista de los aztecas, caballería y artillería, y también un gran número de aliados indígenas de Cholula, Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Xochimilco. Alvarado fue recibido en paz en el Soconusco y los habitantes le juraron lealtad a la corona española. Informaron que los grupos vecinos en Guatemala estaban atacándolos debido a su perspectiva amigable hacia el español. Para 1524, Soconusco había sido completamente pacificada por Alvarado y sus fuerzas. Durante los próximos 50 años, los niveles de población nativa se derrumbaron catastróficamente como resultado de la exposición a enfermedades del Viejo Mundo, estimando un descenso del 90 al 95%. A pesar de esto, la administración colonial exigía el doble de tributo en el cacao, como se había pagado a los aztecas antes de la invasión española, y el cacao continuó siendo un cultivo importante en todo el periodo colonial. Tras la conquista española, la región bajo la figura de gobernación del Soconusco formó parte de la intendencia de la Ciudad Real de Chiapas dentro de la Capitanía de Guatemala, resaltando por su importancia económica y de tránsito entre la Capitanía y el Virreinato de Nueva España. Al consumarse la independencia de México, la Capitanía se ve anexada al Imperio Mexicano. Una vez el imperio cae, el partido del Soconusco, junto a los otros partidos chiapanecos, firman el Plan de Chiapas Libre, en el que se separan temporalmente tanto de la República Mexicana como de Centroamérica. Un tiempo después, Chiapas se une a México y la República de Centroamérica. Más tarde, Guatemala reclama y ocupa el Soconusco,
dividiendo Chiapas en dos hasta el año de 1882, cuando se firma el Tratado Herrera-Mariscal, poniendo fin a las reclamaciones guatemaltecas y reuniendo al Soconusco y el resto de Chiapas en una sola entidad. Reason es un grupo electropop alternativo que actualmente reside en Vancouver, Columbia Británica. Está formado por Jesse Fresh y David Jurewicz. Son muy conocidos por sus covers, remixes de canciones populares y colaboraciones en la escena electrónica, así como por escritores e intérpretes de música exclusiva para Abunai AMB, un canal de YouTube que presenta videos de anime musicalizados por diferentes bandas alrededor del mundo. Si les gusta su sonido, pueden seguir los enlaces que dejamos en la descripción del podcast y puedan conocer más de este dueto. The Reason, hoy les compartimos esta pieza musical, Description. I got some new feelings that make you uncomfortable. You bring out all the good in me, yeah. I see what'll never be, 'cause I got me some reason to look on my keys in the car that we're taking home. So won't you say what you said to me on the roof of your house, 'cause I've been having my doubts, oh yeah, yeah. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, you talk like we're something. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. 'Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Yeah, yeah, whoa, whoa. Wasted, don't know what I feel. Remind me, 'cause it feels so real. Yeah, I got to repeat that I want you and me. Pay no mind to what I'll ignore. Try not to live like I'm 17, 'cause you want what's under my skin. The door is open, but I won't let me in. So won't you say what you said to me on the roof of your house, 'cause I've been having my doubts, oh yeah, yeah. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. 'Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Yeah, yeah, whoa, whoa. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. 'Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Yeah, yeah, whoa, whoa. Si nos están escuchando vía YouTube, les comento que en nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial pueden encontrar varias opciones de nuestros programas. Tenemos en un formato de cápsulas cortas toda la serie de la historia del café, que agrupamos en una lista de reproducción que incluye la música que escuchamos en el programa radiofónico. Y pueden escuchar este trabajo ya sea por la lista o por las cápsulas independientes. También allí y en el mismo formato tenemos una serie que hicimos del trabajo de la escritora Yolanda Zamora.
La lista se denominó Yolanda Zamora en la tertulia de fondo. Y ahí, además de las cápsulas, está la música que acompañó los programas, además de otros trabajos. Como ven, en nuestro canal de YouTube tienen varias opciones de escucha que los invitamos a poner en consideración. Y los invitamos a que, si es por este medio que nos escuchan, se suscriban y nos dejen sus comentarios. Recuerden, nuestro canal de YouTube es Marcelo Velázquez Oficial. ¿Hasta aquí alguna...? No, cuéntanos, dijiste que nos ibas a contar algo. Bueno, el asunto es que todo esto que está pasando, a Cortés tiene problemas con la corona, o sea, con España. Acuérdense que Fonseca sigue de dueño y señor de las cosas que tienen que ver con las Indias. Ok. Ya le dijeron que no se metiera con Cortés. Con Cortés, que no se... que por este tiempo le están diciendo que no se meta, pero el asunto es que Cortés no puede conseguir balas, no puede conseguir pólvora, no puede conseguir cañones, no puede conseguir nada porque no se lo mandan. Porque como dicen que se va a rebelar y Fonseca no quiere. Acuérdense, en este tiempo estamos en el 23, principios del 24. Ideas extrañas que tenía Fonseca, ¿no? Fonseca es el obispo de Burgos. El obispo de Burgos. Que estaba en contra de Cortés. El asunto es que Cortés no tenía pólvora, ni tenía balas, ni tenía cañones, ni tenía muchas cosas porque no las podía traer de España. Que él hubiera estado feliz si las tuviera, ¿no? Sí, pero fíjense que aquí es algo que también no hay manera de que no pueda uno admirar al tipo. Al mismo, sí, o sea, tiene cosas, el tipo también habrá hecho lo que habrá hecho, pero pues era un tipo que no se le cerraba el mundo y eso no sería estadista. Eso no me lo va, pero el tipo no era ningún tarado. Eso también es real. El asunto es que en este mismo tiempo que está pasando todo esto, acuérdense que cuando él estaba con Moctezuma, él empezó a preguntar, oye, ¿para dónde les dan dónde hay oro y para dónde hay no sé qué? O sea, los indios o los mexicas quizás no había el interés en buscar minas de oro ni nada de eso. El oro estaba a la mano o lo rascaban así de piedritas, estaba a la vista y de ahí lo sacaban. Entonces los lugares donde les traían oro decían, pues para allá hay. ¿Y para dónde está eso? Y entonces hicieron mapas y todo, cuando Moctezuma. Cuando cae Tenochtitlán, pues ya tenía él el conocimiento. Acuérdense que estuvo como 6 meses. Y no estuvo 6 meses jugando. O sea, Cortés venía lo que venía. Y se vino a enterar de qué era todo. Conoció más o menos todos los territorios que había por oídas, por platicadas de Moctezuma. Y más o menos ubicaba pues dónde estaban las cosas. Entonces después de que cae Tenochtitlán, pues algunos españoles los manda para un lado, a ver, vayan y busquen oro para acá, vayan, ¿se acuerdan que lo vimos? Que mandaba para, mire, vayan y vean por allá porque por allá hay oro, para quitárselos de encima porque estaban muy enojados, porque no les había dado lo suficiente. Ok. Entonces entre todos estos manda a un tal Montaño al Popocatépetl a buscar. Acuérdense que al principio había subido uno y había traído azufre que necesitaban para hacer pólvora. Sí. Pero una cosa es ir a buscar azufre y otra cosa es buscar un yacimiento donde puedas sacar azufre. Y manda a Montaño. La diferencia es la cantidad, no simplemente. Sí, o sea, porque azufre hay por todos lados. Pero necesitas que hay en un volcán hay azufre. Pero necesitas una manera de, pues no te puedes meter al cono del volcán para sacar el azufre. Entonces necesitas ver si en algún lugar hay que buscarlo que se pueda extraer de manera sencilla, porque no tenía pólvora. Entonces manda a Montaño a explorar y encuentran la manera de conseguir azufre del Popocatépetl, y en las montañas de México encuentra salitre. Entonces con el azufre, con el salitre, pues ya tiene manera de hacer pólvora. Pero pues una cosa es hacer pólvora y otra cosa es tener cañones, y él no podía conseguir cañones, no le vendían cañones, mandaba dinero y no, entonces necesitaba hacer cañones.
pero no sabía dónde había hierro. Eso era algo que casi no se usaba aquí. Necesita hierro, necesita estaño y necesita cobre para poder hacer cañones, porque necesitan hacer la aleación de todas esas cosas. Entonces, entre las exploraciones descubren que ahí por Taxco los indios manejaban unas como monedas, como un estilo de moneda. No había moneda propiamente aquí, pero manejaban algo que era de estaño, como una cosa que servía para intercambiar. Era estaño. Entonces va y consigue estaño a Taxco y consigue cobre en Michoacán muy caro, pero consigue cobre y encuentra hierro, que ese abunda, ese no es tan difícil de, ¿cómo se llama?, de conseguir. Y lo encontraron y entonces empieza él a poder fundir cañones. Todo esto tiene que ver con que imagínense que se les viene una revuelta. Esto está pasando entre 1523 y 1524. Pero no es, ya conseguí el hierro, ya conseguí el estaño, ya conseguí el cobre, ahora sí ya tengo cañones mañana. Pues hay que hacer moldes, hay que ver si la aleación es lo suficientemente, encontrarle la temperatura, armar el lugar. O sea, son meses de trabajo, es de mucho tiempo. Imagínense que se les venga una revuelta de indios y él no tiene casi parque, no tiene cañones, no tiene armamento para enfrentarlos. ¿Qué hace? No es que quisiera a los indios, es que sabía que muy fácilmente los sometía y se sometían, porque utilizó, acuérdense que Cortés, vamos a ver el próximo programa una cosa muy interesante, pero bueno, ahorita acuérdense que Cortés llega y los mismos, o sea, agarra a Cuauhtémoc, no lo mata. ¿Por qué no lo mata? Porque al que respetaban era Cuauhtémoc. Él estaba por encima de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc le rendía cuentas a él. La hermana de Moctezuma le deja sus mismos territorios que era dueña ella, pero ahora le dan tributo a él. Entonces maneja el mismo sistema de poder que había en lugar de imponer uno nuevo. A los que les impone el nuevo sistema es a los poderosos, ¿sí? Y en los territorios que ya son de él, pues ese ya no, pues él ya es el dueño. En territorios que son de los españoles. ¿Por qué? Pues porque este pueblo es de Moctezuma, este pueblo es de la hermana Moctezuma, este pueblo es de Cuauhtémoc, este pueblo, que esos son los que están funcionando. Pero hay muchos territorios libres que esos no tienen o tienen indio, o sea, no son pueblos fuertes que los puedes someter fácilmente, y es donde se hacen las encomiendas y todo ese tipo de cosas. Pero él va más o menos utilizando ese sistema. Entonces él dice, ¿para qué quieres hacer los esclavos? Lo que pasa es que los españoles, como no encontraron oro, vender esclavos era muy rentable. Uh-huh. Y el problema es que los indios no son buenos esclavos. Los indios americanos no son como los africanos. No tiene que ver con que digan, es que los africanos son más fregones o valen menos. No, yo no me meto en ese aspecto. Es simplemente, creo que los africanos tenían un poder más grande de resiliencia que el que tenían los indios. Los indios se morían de depresión. Acuérdense que son dos cosas muy distintas, la que les está pasando a los africanos y la que nos está pasando a los que habitan en lo que les está pasando a los habitantes de este lado. Los africanos los iban y los sacaban de su pueblo, pero el pueblo ahí se quedaba. Entonces ellos decían, pues allá es a donde yo quisiera regresar. Entonces siempre existía la esperanza del regreso a lo mejor. Porque ellos sabían que donde ellos estaban, ahí seguía existiendo. Pero aquí se les cayó el universo. Uh-huh. Aquí desapareció la forma de vida. Están en un país, en una cultura totalmente deprimida en muchos lugares. Y conforme van llegando estos, porque cuando llega Pedro de Alvarado a Guatemala, el padre llega siendo tiradero de ídolos y convirtiendo al cristianismo. Y es más, Pedro de Alvarado ahí en este tiempo en que está Pedro de Alvarado ahí, se convierten los primeros indios al cristianismo en Guatemala. Y después de que acaba la conquista de Guatemala, él dice que nunca le había costado tanto trabajo algo como en esa ocasión, que a mí me huele como que es por estarse echando porras él, porque
Digo, no creo que le hayan dado más guerra a estos que lo que le dieron en la noche que los que se salieron huyendo de Tenochtitlán los mexicas. Pero finalmente él dice que no, pero que valió la pena. Porque así lo dice. Fue lo más difícil con lo que me he enfrentado en mi vida. Nunca me había costado tanto trabajo algo, pero tuve buena hacienda. Y entonces el padre le dice, pues eso se lo tienes que agradecer a la Virgen y a Dios, y hacen una misa y una fiesta y empiezan a convertir indios y así se la llevan. Bueno, el asunto es que eso con lo que Cortés dice, ¿para qué quieres hacerlos esclavos? Los vamos a hartar y donde se harten, ahí sí nos va a ir como en feria. ¿Por qué? Porque no tenía armamento suficiente. Apenas está haciéndolo. Entre estas cosas, llega un señor de los que andan allá en... que se llama... Rodrigo de Rangel. Rodrigo Rangel era un español que decía, yo quiero los territorios que están, o sea, porque obviamente, si tú eres el conquistador, lo que conquistas se queda como para ti. No que seas el dueño y sí, pero no como propiamente se entiende como yo soy el dueño, porque acuérdense que todos esos terrenos eran para la corona. Pero ellos se convertían como en gobernadores del lugar. O sea, son tuyos, ajá, pero yo te los cuido. Ajá. Es más o menos eso. Entonces, como lo hiciste a nombre del rey, y el rey es el que te dio el poder, porque acuérdense que todos ellos son posesión real. Sí. Pues, acuérdense que la vida no es tuya, es del rey. El rey te la da. Te da la libertad, te da todo eso. Entonces ellos, todo lo que van conquistando es a nombre del rey. Sí. Acuérdense que Cristóbal de Olid conquistaba a nombre de Cortés y del rey. Al principio. Y después era de él y el rey. De Cristóbal de Olid y del rey ya sin Cortés. Sí. Y eso era un imperdonable. Ok. Entonces este Rangel dice, no es que yo quiero conquistar estos territorios de ¿cómo se llama? De Oaxaca. De la Villa del Espíritu Santo hacia abajo, que viene a ser la Cimatlán, que es un lugar que está como en el norte de Oaxaca, pero más abajo de Veracruz, que esa parte no estaba conquistada. Otro nuevo intento de conquistar un lugar. Cortés le da... ¿cómo se llama? Le da gente para que vayan a conquistar, y el tal Rangel no puede. Estaba enfermo. Cuando llega ahí se pelea, entran unas escaramuzas. ¿Estaba así de viejo o...? No estaba viejo, pero estaba enfermo. Pero él quería conquistar lo que era Cimatlán. Estaba joven, pero estaba como que estaba enfermo en ese momento. No sé si estaba muy enfermo y si iba a morir, pero el asunto es que como que no iba en sus 5, pero aparte no lo respetaban las gentes. Era como, me imagino que era como muy payaso, muy mamonzazo, que no lo respetaban sus mismas fuerzas. O sea, las mismas fuerzas se burlaban de él y las cosas que hacía. El asunto es que no logra... conquistar ese lugar, y las villas quedan rebeldes. Él llega y sale como había quedado, y tantito peor. Pero él llega diciendo, no, es que eso no se puede, la gente se rebela, no coopera. Ajá, o sea, es algo ¿qué les pasa, muchachos? Miren, venimos a conquistarlos y necesitamos que cooperen. Miren, déjenme platicarles una cosa muy curiosa que les sucedía. Muchos llegaban a los nuevos territorios que conquistaban, que llegaban y siempre que llegan a un nuevo territorio tienen que hacer una villa. Para ahí vivir los españoles y de ahí moverse, como la Villa del Espíritu Santo se tira. Ok, entonces mandan a Chiapas, tienen que fundar una villa allá donde vivan españoles. Pero no pueden, los sacan antes de que puedan fundar nada. Pero el asunto es que cuando estaban ahí, los españoles, antes de que los corrieran de Chiapas, cuando se les rebelaron los indios la última vez, los españoles no querían esos territorios. No, es que no, ¿para qué esos lugares? Ni podemos hacer que nos paguen. La gente no nos da el dinero fácil, o sea, no nos dan los tributos. Ellos querían que nada más llegaran y dijeran, es que ya, y aquí están sus tributos.
Señor, lo estábamos esperando. Ajá. Guardamos todo esto. Ajá, Señor así. español, teníamos estos El ahorros asunto para es que ustedes. había pueblos que así pasaba. Que sí les pasaba eso. Ah, pues es Que que llegaban, que ya el hecho de que habían acabado con el Imperio Mexica era una manera de era una agradecer. manera de decir que bueno, sí, ahora nosotros estamos con ustedes. Entonces llegaban y les entregaban y les decían, entonces ustedes tienen que entregar esto cada término. Y sí, claro que sí, nada más no se meta. O sea, lo hacían para poder conservar sus privilegios. Pueblos más chicos tenían menos que perder, pues se rebelaban más. Entonces no les gustaba. Cuando se fue, se llegó quejando de que no ayudaban, de que no había forma, de que no los dejaban, no los podían conquistar y no se dejaban conquistar. Ay, ya. Entonces, pasa. Todo esto le costó a Cortés muchísimo dinero, muchísimo Inversión, Sí. gente. Y para colmo, en estas fechas, Cortés recibe las noticias. En estas fechas, estamos como en 1524, a primero, segundo trimestre, por ahí más o menos de que todo esto está pasando, lo que les estoy platicando. Le llegan las noticias de que le robaron el tesoro a los dos que mandaron los franceses. El tesoro, aquel que ya habíamos platicado, ya Sí. lo vimos en su momento. Y entonces Cortés empieza a decir, necesitamos recuperarle algo al rey de todo lo de acá, porque el rey finalmente no ha recibido lo que significa o sea, ¿sí me explico? Sí, claro. Cortés, para poder ser entendamos esto, acuérdense que Cortés está jalando para sí nada más. No hay nada, no hizo cultura, no hizo país, no hizo nada más allá que enriquecerse él. Su preocupación era, con todo lo que le mandé al rey, yo voy a ser un conquistador muy importante y me va a dar un nivel en la corte. Y le llega la noticia de que le robaron el tesoro. ¿De dónde voy a sacar tanto? Sí, tanto trabajo que nos costó juntarlo. Pero necesito conseguirle, porque si no, el rey pues no me va a respetar, ¿sí me explico? Porque Claro. pues sí, muchas cartas de relación y muy hemos conquistado, pero pues yo no veo claro. Claro. No veo claro y a mí no me ha llegado nada. Entonces Cortés empieza a tratar de conseguirle bienes al rey para mandarle. Que acuérdense que cuando manda a Pedro de Alvarado, lo manda en una vez que lo manda a Oaxaca, el Pedro de Alvarado va matando y va agarrando y no les reparte a sus soldados nada y todo le echa la culpa que porque Cortés le dijo que todo el dinero era para el Rey. Es en este viaje que está haciendo Pedro de Alvarado, que va haciéndose rico él, ganándose todas esas... Ah, pero esto, lo que Pedro de Alvarado juntó no se lo mandó al rey. No, se lo queda él. Ay. Pero él va diciendo que Cortés se lo manda a decir porque tienen que recuperarle. Urgencia de mandar. Porque Pedro de Alvarado y Cortés están en constante comunicación, Sí. se mandan cartas, se escriben, porque Pedro de Alvarado, así como Cortés hace las cartas de relación para Carlos V, Pedro de Alvarado y cada uno de los que manda hace cartas de relación a Cortés para que sepa lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Sí. Ay, perdón. El asunto es que en este tiempo que está pensando juntarle el dinero al rey, volverle a juntar tesoros al rey y demás, es que está haciendo ya los cañones. Y se le ocurre la grandísima idea de esas cosas impresionantes que se le ocurren a Cortés, que dice, le voy a hacer un cañón al rey de plata. Y este cañón es bien importante, bien famoso en la historia de México, porque es un cañón que pesa 1 tonelada de plata. 23 quintales. Cada quintal son 46 kilos de plata. Costó 26,000 pesos de oro. ¿Qué tal? Y le hace su cañón y se lo manda con todo lo que le va. Este cañón sí le llega a Carlos V. Y le gusta. Lo manda a fundir. ¡Y! Pero espérense. El asunto es que Cortés va y como está haciendo los cañones y está viendo cómo le va a hacer, él está muy preocupado porque el cañón ese sea así como
wow, la gran obra. Pues es su arte, o sea, es como una obra de arte para Cortés, digo, es un tipo que anda en la guerra, pues para él es muy importante un cañón, digo, cada quien. Él no era un artista, pues no va a hacerle una pintura, ni era joyero, no le va a hacer una joya. Él era como guerrero y él quería hacerse general de los ejércitos y de no sé cuánto en España y demás. Entonces le hace un cañón y se lo manda, pero al cañón le graban ¿cómo se llama? Como una leyenda que dice: Aqueste nació sin par, yo en serviros sin segundo, vos sin igual en el mundo. Esto está tratando Cortés como de decirle, mire todo lo que estamos haciendo. Y le manda el cañón y recibe Carlos V el cañón. El cañón se llamaba Fénix. Cortés no era ningún tonto y muchos de los españoles no eran ningunos iletrados. Digo, Bernal Díaz del Castillo había leído el libro de Julio César o sea, habían leído, no eran ninguno. En esta época hay que entender una cosa que sucedía en España. España no era un país como de salvajes en ese aspecto. Todo mundo casi sabía leer, y si no todo mundo sabía leer, había mucha gente que leía, y esa gente le leía a otra gente en las plazas. Uh-huh. Para que todo el mundo conociera. Entonces la gente conocía muchos libros que se escribían de caballeros y demás, que Bernal en la conquista, en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, muchas veces menciona. Uh-huh. Acuérdense porque le pusieron California, ya lo llegaremos en su momento, y todo eso tenía que ver con libros que ellos conocían, que les habían leído. España era un pueblo que tenía mucho... había alfabetismo. Uh-huh. La gente sabía leer y escribir. Esto se pierde cuando entran los Borbones. Esto no va a entrar en la historia del virreinato, por eso los platico. Cuando los Borbones entran, dicen, es muchísima gente que sabe leer y escribir. Es peligroso. Es peligroso. Uh-huh. Entonces ellos, los Borbones, o sea, 200 años después, los Borbones son los que hacen que España camine hacia atrás. Ahorita los reyes que están son de Borbones. Los Borbones. Son Borbones. Sí, pero estamos hablando de cuando de Carlos III y los anteriores, o sea, después de la Guerra de Sucesión, donde quedan los Borbones, que es cuando Francia entrega a Estados Unidos, entrega el norte de América, se lo entrega a los ingleses y todo eso, porque ellos se quedan con la corona española, y es cuando entra un rey Borbón, y es cuando llegan las reformas borbónicas y viene el acabose para España. Después de eso viene el declive de España gruesísimo, retroceden en alfabetismo, pero cientos de años, o sea, no se da el siglo de oro de España en la literatura porque nada más 3 gentes supieran leer. Es porque muchísima gente sabía leer y escribir, o tenía contacto. Si no lo sabía perfectamente tenían mucha gente lo sabía hacer, y todos tenían conocimiento porque se leían, se juntaban en lugares a que les leyeran los libros. Entonces conocían mucho de los españoles. Entonces, estos españoles que vinieron aquí sabían leer y escribir. Entonces, mandan el cañón Cortés, donde él se quiere lucir para que vea todo lo que está haciendo, para que sepa que está a sus pies del rey y todo eso. Pero los nobles de la corona, cuando recibe el cañón y ven la leyenda que va en el cañón, dicen: ¿cómo que yo en serviros sin segundo? Pues que nosotros estamos pintados en la pared o qué. O sea, Cortés ellos entienden que Cortés se está poniendo al nivel de ellos. De la corte. De los generales de la corte. Uh-huh. Porque él dice: yo en serviros sin segundo. ¿Qué es eso? O sea, de que no pasa. Yo te sirvo y no hay nadie conmigo, no hay nadie que esté a mi nivel. O sea, no hay un segundo o un tercero o un cuarto que tenga lo que yo hago. Es como una cuestión de orgullo. Aqueste nació sin par, está hablando el cañón. Uh-huh.
yo en serviros sin segundo, vos sin igual en el mundo. Está hablando del rey. O sea, es el cañón, Cortés y el rey. Dicen, espérate. Y que nosotros acá que luchamos en Acuérdense que en ese tiempo España se queda tiene Sicilia, es parte de territorio español y todo eso, pero y allá eran las guerras entre Cortés, acuérdense que ahí fue a pelear con indios, con los inditos. O sea, así lo veían ellos. Sí. Ya nosotros sabemos que eso realmente no fue tan real, que sí le costó muchísimo trabajo, que realmente sí dieron guerra a los indios y que no fue nada sencillito, todo lo que tú quieras. Pero para ellos está peleando con indios. Y lo que ellos conocían como indios es aquí con 3 balazos los ponemos en su lugar. Claro. Entonces, nosotros peleamos con iguales, o sea, con otros reyes, con otros generales, con otros ejércitos, no con salvajes ahí, que era como ellos tenían la visión. Entonces, Cortés se pone eso. No, es que está juntando bolsita, hay una bolsita que le están juntando los españoles y le están llenando de tiznadritas. Y nada de esto va a quedar perdido en el juicio de residencia. Y eso es muy importante, porque esto causó muchísima indignación entre la gente de la corte, que no del pueblo. Al pueblo le fascinó. Cuando ven el cañón, es que Cortés era Iron Man. O sea, Cortés era Brad Pitt en España, en este momento. O sea, ya para ese entonces ya había llegado, o sea, ya acuérdense que Carlos V recibe la carta de relación y entonces es donde se da cuenta que ha estado haciendo muchas cosas y que le mandó el oro y se entera porque se lo roban los franceses, pero una parte sí llega. Y esto empieza a ser como, oye, el oro, y que hay mucho oro, y que mucha riqueza, y que Entonces Cortés se hace muy famoso en España, muy famoso. De cuenta Baden-Powell en África, cuando llega a Inglaterra, que es toda un personaje. Así es Cortés ahorita. Entonces llega el cañón de 1 tonelada. O sea, no es un cañoncito, no media 1 metro. Es un cañonzazo. Pero esto también le afecta mucho a Cortés porque ya está haciendo cañones. Y eso es algo, le afecta a Cortés en España, porque está haciendo artillería. Y eso es algo que solamente hace la corona. Entonces, con esto que les manda y demás, empiezan a correr los rumores de que lo que Cortés está haciendo se está armando porque se va a rebelar contra el rey. Cosa que jamás parece que pasó en el pensamiento de Cortés. No hay nada que diga que él algún día pensó hacerse rey y vencer. Él nunca pensó eso. No hay nada escrito que lo diga. Igual y lo pensó, pero nunca lo dijo. No tengo la menor idea. Pero a los españoles, a los de allá les decían, no, mira, ya está haciendo cañones. Al rato se te va a revelar. Entonces, qué maravilla el ambiente de la corte, ¿no? Sí. Chulada. Y si lo hubieran dejado, es que a lo mejor, es que muchas veces es, si siembras la duda en la persona correcta, a lo mejor Cortés nunca se le ocurrió, pero tampoco nunca se lo dijeron como con podrías. Yo creo que no le alcanzó la capacidad mental para eso. Acuérdense que Cortés, yo se los dije, quizás con otra educación habría sido eso, pero no tenía ese acceso. Esa educación solamente la tenían los cortesanos y los reyes. La educación de gobierno, de ser Estado, es una educación, es una manera de pensar. Él no la tenía. Él tenía la educación de yo no quiero ser pobre. No, y estamos hablando de una persona con mucha capacidad de solucionar problemas, muy inteligente. O sea, el tipo no es herrero, no sabe nada y va y consigue, pues, oye, ¿cómo le hacemos? Pues hay que conseguir hierro, cobre y empiecen a hacer pruebas para hacer cañones. O sea, ¿sí me explico eso? Eso es fantástico. O sea, al tipo no se le cierra, no, que no me mandan, pues hay que hacerlos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacar adelante esto. Ya estamos aquí, no lo vamos a perder.
¿Qué le faltó? Yo creo que le faltó visión de Estado. Sí, le faltó, toda su vida le faltó visión de Estado. Nunca la tuvo. Pero eso no lo hace un tipo, o sea, no tenía ese horizonte programado, no tenía ese horizonte a vistas. Era mucho lo que tenía que superar de donde él, de lo que él era, para modo de poder llegar a haber llegado a pensar como rey. O sea, no, a lo mejor sus hijos podrían. Sus hijos trataron de rebelarse, fueron los primeros que trataron como de en una manera de independizar a México de España, porque ya tenían otra visión. Claro. Eso ya lo veremos en su tiempo. Pero eso fue lo que sucede aquí. Cortés manda el cañón en honor al rey, pero está sembrando dudas. Está poniendo todo está mal. Hay muchas envidias y todo lo que haga lo están haciendo para voltearlo en su contra. Pero esto fue lo que pasó. La próxima vez vamos a ver el inicio del viaje de Cortés a las Cibueras, porque es largo como lo que el viento se llevó. ¿Les gustó el programa? Sí. Sí. Pues esto fue todo por hoy. Espero que a ustedes también les haya gustado. Estuvo conmigo Verónica Hernández, Carlos Velázquez, y nos vemos en el siguiente episodio. Chiapa de Corzo es una pequeña ciudad mexicana situada en el centro del estado de Chiapas, en el sureste de México. Es la primera ciudad fundada por los españoles durante la conquista el 1 de marzo de 1528, aunque previo a su fundación se encontraban en el lugar sitios ceremoniales y asentamientos prehispánicos. Se localiza a un costado del río Grande de Chiapa o río Grijalva, a 15 kilómetros del centro de Tuxtla Gutiérrez. Es la primera ciudad establecida en el estado y la primera capital, y posee un estilo parisino en las plazas de su centro histórico. Originalmente poblada por la etnia Soctona, los aztecas los llamaban Chiapas, lo que significa agua que corre debajo del cerro en náhuatl. Su nombre en esa época era Soctón Nandalumí. A pesar de resistir durante siglos los intentos de conquista de pueblos mayas y aztecas, la etnia fue la única que no se rindió durante la conquista española, resistiendo varias expediciones armadas, hasta que durante las campañas de Pedro de Alvarado sucumbió y fue casi exterminada. Destacan pasajes épicos de la resistencia del minifeudo Soctón, dotados incluso de misticismo con el paso del tiempo. Según la creencia popular de la región, el líder de la resistencia, Sanguieme, aún sigue vivo a través del árbol de ceiba que se encuentra en el Parque Central de Chiapa de Corzo, mismo en el que fue ahorcado. Durante la colonia, Chiapa de Corzo fue la capital indígena de la provincia de Chiapas, por lo que era llamada Chiapa de los Indios, contrastado con la Chiapa de los españoles, el actual San Cristóbal de las Casas, poblada casi en su totalidad por criollos y algunos indios. Vamos despejando el camino para conocer a detalle todo lo acontecido por Cortés en este viaje que será uno de sus más grandes dolores de cabeza y causa de muchos de sus problemas futuros. Pero bueno, hasta el día de hoy sabemos que el norte de Chiapas, bien a bien, no ha sido conquistado, y el sur y Guatemala parece que han quedado más o menos bajo el poder español. Y digo más o menos porque Guatemala va a dar unos pocos dolores de cabeza más adelante, aunque nada extraordinarios. Y el sur de Chiapas, bueno, la zona del Soconusco, ¿qué les podemos decir? Después de ser prácticamente exterminados por Pedro de Alvarado, ¿cómo no iban a ser pacificados? No, pues así cualquiera se pacifica, ¿verdad? Pero las cosas de la historia son cosas de la historia.
quedaron en el pasado y así fueron. No podemos hacer nada al respecto, más allá de conocerlas. Y eso es lo que estamos haciendo y esperamos que les esté gustando. Soy Verónica Hernández y los espero de nuevo en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta pronto!